Hola, durante la charla en vivo de esta tarde estuve hablando del tema de las Lintons, la impedancia y qué pasa cuando le añades un super Twitter a las Linton. Y se me olvidó por el tiempo pasar un video que tenía preparado para ti que te explicaba con más detalle y más autoritativamente de lo que yo pudiese. Así que te voy a presentar dos extractos pequeños. Uno de ellos es de una entrevista que le hice al señor don Edgardo Castro, un amigo que vive en San Salvador, El Salvador. Él es maestro de física, radioaficionado y él es un experto en la reconstrucción de amplificadores antiguos de tubos de todo tipo. También Edgardo construyó un amplificador, un proyecto para el canal, un amplificador para mi sistema mono que está hecho de tubos 2A3. Así que te paso este pequeño extracto donde él precisamente explica cómo funciona el tema de la impedancia en términos de cómo se rigen las reglas. Vamos a verlo. Es que mira, esto de las impedancias de las bocinas, hay números que parecieran números mágicos. El primer número mágico fue 3.2. Los americanos produjeron bocinas de 3.2 ohmios por millones. Millones, todas eran 3.2 ohmios. Después se fueron estableciendo otros estándares, 4 ohmios, 8 ohmios, 16 ohmios y hasta 32 ohmios. Pero generalmente la persona no se le explica a la persona qué significa esto. Cuando decimos que es 4 ohmios, que es una bocina de 4 ohmios, generalmente pensamos que es como que tiene una resistencia en la bobina móvil de 4 ohmios. Y no es así. Lo que Oh, pasa es que presenta una impedancia de 4 ohmios, al pero amplificador. solamente a una frecuencia específica. Esa frecuencia Ah, específica son 400 ciclos por segundo. ¿Me entiendes? Cuando yo digo que mi bocina es de 8 ohmios, quiere decir que la impedancia de esa bocina es de 8 ohmios a a 400 ciclos. 400. Cuando ya cambió la frecuencia arriba o abajo, la impedancia es diferente. Y Es por diferente. eso hay bocinas que son muy perspicaces, que son Sí, muy difíciles de definitivamente. manejar. Definitivamente, porque las especificaciones son fundamentalmente para una frecuencia estándar. Se tomó 400, se pudo haber tomado 800, no hay ningún número mágico que sea mejor. A alguien se le ocurrió 400 ohmios. Bueno, ¿por qué? Porque algún estándar tenemos que tomar, ¿no? 400 ciclos. Igual que Pero, lo de la, igual que lo de la, que la eficiencia. ¿ah? Igual que lo de la eficiencia de la bocina, que alguien dijo, bueno, pues esta bocina a 1 watt produce 88 decibeles o esta 90. Sí, de hecho, el decibel es también una unidad relativa, ¿verdad? Y yo pensaba que los amplificadores una vez tenían la relación con con la bobina de la bocina, por ejemplo, o el crossover. Yo pensaba que eso era solamente en una dirección, pero alguien me dijo, tengo entendido que en realidad hay una conversación entre el amplificador, porque el amplificador recibe feedback de la bobina y entonces depende de eso, depende mucho. Exactamente. No todos los amplificadores tienen feedback, no todos. Por ejemplo, una de las cosas que los que diseñan aparatos o equipos de sonido utilizando triodos es que dicen, mire, mi amplificador no necesita feedback. Mi diseño es bueno desde esta frecuencia a esta frecuencia sin feedback. Como que si el feedback fuese una medida de imperfección, pero no. Precisamente el feedback es una medida de corrección para el amplificador. La señal realmente no se toma de la bocina, la señal se toma, en el caso de los amplificadores de audiofrecuencia, se toma del secundario del transformador, que es el que se conecta a la bocina. De ahí se toma una señal pequeña y se conecta, fíjate bien, al cátodo del primero o del segundo tubo preamplificador. La razón de conectarlo al cátodo es porque el cátodo es porque es una frecuencia que va desfasada
a la primera frecuencia y tiene un desfase de 180 grados. Esto lo que hace es producir un efecto de corrección. Cuando una deformación aumenta, al aplicar una señal 180 grados fuera de fase, el efecto es disminuir esa deformación particular. Por eso es que se utiliza el feedback. Y la deformación ocurre por varias razones. Hay deformaciones que son naturales, que son lo que se llama la distorsión armónica. Esos son distorsiones que se producen a partir de la fundamental, en la segunda armónica, tercera armónica y cuarta armónica. Los circuitos en push-pull tienen una característica, y es que cancelan automáticamente las distorsiones armónicas pares, pero dejan pasar las distorsiones armónicas impares. ¿Ves? Entonces, ese es uno de los orígenes de la distorsión. Los otros orígenes son, por ejemplo, en los condensadores de acoplamiento, hay también distorsión. Por eso se hace un énfasis en tratar de que sea un acoplamiento directo, un acoplamiento que le llaman de DC. En fin, hay una variedad, pero mucho de eso se corrige con la retroalimentación o feedback. Ok, creo que eso ayuda bastante. Ahora te voy a compartir un extracto, espero que con el permiso de el señor Hans Beekhuizen. Nunca sé pronunciar su apellido, pero es uno de mis canales favoritos en YouTube. Te paso la información del canal en la descripción. Es en inglés, es un señor que vive en Holanda, es muy conocedor y él tiene una máquina Audio Precision que se utiliza para medir componentes de alta gama. Y él explica cómo él hace la prueba de una bocina, por ejemplo, o de un amplificador a una resistencia fija de 8 ohmios, y después qué es lo que pasa cuando mides la salida de un amplificador conectado a una bocina real, y vas a ver lo increíble que es la variación en términos de la impedancia de una bocina dependiendo la frecuencia. No existe tal cosa como una bocina de 8 ohmios o 4 ohmios. Sí, por supuesto, las especificaciones son legales en la mayoría de los casos, porque el estándar es medir la impedancia a 1 kHz u otra frecuencia y no debe desviarse más de 8%, o habría que cambiar entonces la especificación. Pero vamos a ver cómo son las cosas en la vida real. Como este aparato, que es una resistencia específica para convertir energía, potencia, en calor. Y por eso tienen los sinks, los abanicos. Utilizo la máquina Audio Precision y está puesta para aplicar un voltaje en ciertas frecuencias. De estas dos medidas, la computadora calcula la impedancia. Si quieres más información, búscalo en Google sobre la impedancia. Cuando yo haga la prueba, vas a poder escuchar los tonos de prueba que van de 20 a 20 kHz. No importa lo que pase, no subas el volumen porque los tonos pueden dañar el equipo. Vamos. Como puedes ver, la línea verde está bien en 8 ohmios. Ahora vamos a ver con una bocina normal cómo mediría entonces la impedancia. Esta bocina está especificada a 8 ohmios.
El Audio Precision se tarda un poco en hacer las mediciones por debajo de los 100 ciclos, porque es muy minucioso y muy preciso y tarda un poco en hacerlo. La línea verde es la impedancia. La otra línea se puede ignorar. Como puedes ver, las medidas a 20 ciclos comienzan en 5 ohmios y sube hasta 15 ohmios en 48 kHz. Después baja otra vez a 6 ohmios en 7 Hz y 22 a 120. Sube hasta 27 ohmios en 2.5 kHz. Como puedes ver, una bocina a 8 ohmios es de todo menos 8 ohmios. Y algunas bocinas son peor todavía. Ok, pues bien, espero que este corto video te ayude a esclarecer las cosas. No hay que tenerle miedo a la cuestión del ohmiaje. Hoy día la mayoría de los amplificadores son todos muy buenos y muy competentes, no importa la bocina. El miedo al ohmiaje viene de los tiempos de hace mucho tiempo, cuando en los años 70 sí se apagaban los amplificadores porque los circuitos de protección no podían bregar con bocinas, especialmente cuando se le cargaban más de 2 pares de bocinas. Pero hoy día la mayoría de los amplificadores tienen suficiente tecnología y potencia para mover cualquier tipo de bocina de consumidor, y si no lo pueden hacer, te lo van a dejar saber, porque se van a sobrecalentar y se van a apagar. El circuito de protección va a hacer que se apaguen y ahí vas a saber que tienes una incompatibilidad. Pero la regla general es que si vas a comprar un amplificador, sería bueno que el amplificador pueda trabajar en 8 ohmios y en 4 ohmios, e incluso si es un amplificador de mucha calidad, seguramente llegue hasta los 2 ohmios. Las bocinas, el ohmiaje, lo que importa es cómo suena la bocina. ¿Te gusta cómo suena la bocina? No te preocupes por el ohmiaje. Ahora, eso sí, si es una bocina que tiene fama de bajar a 2 ohmios, como las Magnepans LRS, sí van a necesitar un buen amplificador. En ese caso, en esos casos extremos, sí. Y eso lo vimos ya al final de los años 70 y en los años 80 con las bocinas, las Apogee Scintilla, las Apogee Duetta, las Duntex Sovereign, las BW801, bocinas que eran magníficas, grandes, pesadas. Las Wilsons eran difíciles de mover. Y eso generó esa carrera, esa mega carrera de los amplificadores gigantescos Krell, Jeff Rowland, todas esas marcas que se especializaron en hacer amplificadores que pudiesen dominar bocinas imposibles de manejar. Pues bien, gracias por ver este video y por favor dale a me gusta si te gusta, y muchas gracias, y recuerda que de audiófilos y locos todos tenemos un poco.